Buenas noches, mi nombre es Alejandra Muñoz Martínez, soy estudiante del cuarto cuatrimestre de la maestría en Derecho Procesal Penal, Acusatorio y Oral. El motivo de este video educativo corresponde a enfatizar cuáles son los principales requisitos y hacer una breve exposición de lo que es el procedimiento abreviado y la suspensión del proceso a prueba. Comenzaremos por decir como antecedentes que con la reforma al artículo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 8 de junio del 2008 se vio involucrado el sistema penal, cambiando del sistema mixto o inquisitorio al sistema procesal, acusatorio y oral. Esto con la finalidad, entre otras, de despresurizar los constantes procedimientos que se llevaban incluso años para el dictado de una sentencia y donde existía más violaciones formales y a derechos fundamentales de alguna de las partes, no solamente del imputado, sino también de la víctima. Ello correspondía o tenía el obstáculo de no tener una expedita impartición de justicia. Comenzaremos entonces por decir que las principales reformas que traen como auge este sistema oral y acusatorio son los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Empezaremos por decir que tanto el artículo 20, apartado A, fracción séptima de la Constitución General, es la que nos introduce en el tema de los procedimientos de terminación anticipada, en los supuestos y bajo las modalidades contenidas en la ley que las regula, que es la ley secundaria, como es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a establecer entonces que suele confundirse los términos entre salidas alternas con la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, lo cual cabe hacer una distinción. Obviamente no cualquiera o no todos estos medios alternos van a traer como efecto o como aparejada consecuencia la no acción del ejercicio de la acción penal o bien el sobreseimiento de la causa. Todo depende de la naturaleza del procedimiento que estemos utilizando. En este caso, nuestra materia son procedimientos especiales y únicamente nuestro estudio se va a basar en lo que es el procedimiento abreviado y la suspensión del proceso a prueba. Comenzaremos por decir entonces que el procedimiento abreviado es uno de los procedimientos especiales que se encuentran contenidos en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y que se ve regulado de los artículos 201 al 207 de esta legislación. Comparto la pantalla porque es un breve bosquejo de lo que implicaría este procedimiento y cuyas generalidades las vamos a ver de manera muy puntual. Es importante establecer que el procedimiento abreviado se da a partir del auto de vinculación a proceso. Esto es, se puede formular a partir del auto de vinculación a proceso hasta antes del dictado del auto de apertura a juicio oral. Es una solicitud por parte del Ministerio Público, así lo establece el artículo 201 de esta legislación, en donde desde mi punto de vista yo he sostenido que es un artículo que contraviene la disposición del artículo primero constitucional que habla de la igualdad legal entre las partes, porque si bien el Ministerio Público es el facultado para solicitarlo, bueno, pues cuando se estaba haciendo las primeras reuniones para hacer este Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Modelo, sí se establecía que el imputado se reconoce su derecho fundamental de poderlo solicitar. Sin embargo, finalmente en el Código Nacional, bueno, únicamente a quien se le reconoce esa facultad es al Ministerio Público. Esta solicitud
la presenta el Ministerio Público, sin embargo, también se le debe dar vista y se le da parte a la víctima ofendido, con la finalidad de que en su momento de considerar que no es loable que el Ministerio Público solicite esto, bueno, puede oponerse siempre y cuando existan fundamentos que lo razonen y sobre los cuales descanse una buena o adecuada fundamentación. Es importante también destacar que a la solicitud del procedimiento abreviado va aparejado la acusación junto con los datos de prueba. ¿Esto por qué? Bueno, aún y cuando más adelante vamos a ver que puede pensarse que transgrede este procedimiento abreviado el artículo 20 constitucional en lo relativo al principio de inocencia, bueno, ya ha sido un criterio superado por por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde nos da la directriz de que no es así. La acusación, bueno, este procedimiento lo conoce el juez de control, no llega hasta el tribunal de enjuiciamiento porque es en la etapa intermedia donde se va a llevar a cabo su substanciación. Obviamente, para llevarse a cabo dentro de la substanciación, se requiere que el Ministerio Público realice una adecuada acusación y se complemente con los datos de prueba que vaya a acreditar, obviamente, los hechos que son materia de la acusación, la teoría fáctica, jurídica, la forma de intervención del imputado, la forma de autoría, la forma de si es dolosa o es culposa su intervención. Y más adelante, bueno, es muy importante retomar que no debe de existir oposición de la víctima. Y si es así, bueno, el juzgador, al momento de que existe una oposición de la víctima, él tendrá que valorar los argumentos en que la víctima se base su oposición, precisamente para que acorde a un criterio razonable pueda valorar y establecer si es procedente o no la oposición de la víctima. Generalmente va encaminada más a lo que es el rubro de reparación del daño. Comenzaremos también, es importante decir que aun y cuando se trata de un procedimiento abreviado que no conozca el tribunal de enjuiciamiento sino el juez de control, bueno, la acusación, como ya lo establecí, debe contener las pruebas que le den sustento a esta acusación. Además, el Ministerio Público está obligado a describir los hechos atribuidos al acusado, la clasificación jurídica que ya venimos estableciendo, el grado de intervención, la pena y el monto de la reparación del daño. Y eso es importante destacar porque si bien aparentemente es una autoridad diversa al Tribunal de Enjuiciamiento la que va a conocer, bueno, goza de esta potestad para el dictado de una sentencia condenatoria. Es importante establecer cuáles son los requisitos que se requieren para que surja esta solicitud del procedimiento abreviado, y es que el Ministerio Público debe considerar antes de realizar su solicitud que el inculpado no haya sido condenado anteriormente por un delito doloso, que el delito por el que se solicitó el procedimiento sea un delito cuya sanción o pena de prisión no exceda de 5 años, incluidas aquí las atenuantes o las agravantes del delito. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la misma legislación nacional penal establece que el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta la mitad de la pena mínima. De ahí que se establezca por la propia ley un tope respecto de la pena, porque pues de lo contrario todos los procedimientos que se inicien bajo este sistema, bueno, buscarían esta salida alterna de procedimiento abreviado, lo cual obviamente más adelante vamos a ver que existe un cuellito de botella y que no todos los delitos pueden ser, se les puede facilitar este tipo de salida alterna. Y en tratándose, en el caso de delitos dolosos, incluso el Ministerio Público puede solicitar hasta las 2/3 partes de la mitad de las 2/3 partes, perdón, de la pena en caso de los delitos culposos.
La reducción también la puede solicitar el Ministerio Público en 1/3 de la pena mínima en el caso de que se trate de delitos dolosos y hasta una mitad de la pena mínima en el caso de delitos culposos. Esto parece un juego de palabras, pero sí hay que tenerlo muy en claro para que al momento de que el Ministerio Público haga una solicitud, esto no quiere decir que no se tome parecer o que no hable previamente con la defensa y con el imputado, precisamente para establecer cuáles son las penas que se pueden llegar a proponer para que el imputado, bueno, ya establezca ante el juez de control si admite o no este procedimiento y obviamente lleva implícito también admitir su responsabilidad. Es importante destacar que dentro de esta resolución del procedimiento abreviado que constituye el dictado de una sentencia, el Ministerio Público no queda excluido de su facultad u obligación de integrar las pruebas que le den sustento a su acusación y que estas pruebas deben de ser suficientes precisamente para que el juez de control lleve a cabo una correcta ponderación de los datos de prueba, porque no hay que olvidar que aquí no se lleva a cabo el desahogo de los medios de prueba como ante el tribunal de enjuiciamiento, sino que se trabaja con los datos de prueba que integran la carpeta de investigación o los datos de investigación. Esto deviene así porque en el caso del estado de Querétaro nos topamos con el problema de que el dictado de las sentencias que se emitían bajo este procedimiento abreviado, muchas de ellas eran revocadas o eran absolutorias. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público lo único que presentaba como sustento probatorio en este procedimiento era la confesión plena, llana del imputado en relación con los hechos, las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y obviamente ya estaba pactada la pena que se iba a imponer. Entonces, ¿a qué me refiero? A que la condena únicamente subsistía con la única prueba consistente en la confesión del imputado. Obviamente esto generó la absolución y por parte de los jueces de control aquí en el estado de Querétaro argumentando de que, bueno, no era suficiente el acervo probatorio para lograr una condena de esta naturaleza y que lo que estaba sucediendo era una mala interpretación de los dispositivos jurídicos que estaban contenidos o que regulaban el procedimiento abreviado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por eso es que el juez de control tiene esa facultad de valorar, incluso en este procedimiento de manera razonada, todos los datos de prueba que le allegue el Ministerio Público, no únicamente la confesión del imputado. Es importante establecer que lo principal que debe advertir el juez de control es que exista la solicitud del procedimiento abreviado por parte del Ministerio Público. La segunda, que esto no es otra cosa más que el esquema para el desahogo de la audiencia del procedimiento. Una vez que se recibe la solicitud del Ministerio Público por parte del juez de control, cita a esta audiencia a la víctima o ofendido, al asesor jurídico, a la defensa del imputado, porque pues pueden tener algún interés en llevar la misma. La audiencia puede llevarse incluso con la ausencia del ofendido o la víctima, no así ante la ausencia del Ministerio Público, que es una parte primordial en la misma. Posteriormente, una vez que ya el juez de control haya verificado esta solicitud de procedimiento abreviado por parte del fiscal, se requiere que exponga en uso de la voz la acusación con los datos de prueba correspondientes. Una vez que el juez haya advertido esta circunstancia, el juez de control procederá a resolver lo siguiente. Primero, resolverá sobre la oposición en caso de que la víctima haya interpuesto o se haya manifestado en relación a una oposición, si es que hay, obviamente, la resolverá dentro de la misma audiencia. Segundo, en caso de que no exista oposición, bueno, el juez de control tendrá que verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 201
fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, aquí vamos, como lo vemos en la lámina, que el juez de control tiene que verificar de manera directa si el imputado ya se le hizo saber su derecho a ir o a renunciar al juicio oral y al procedimiento abreviado. ¿Esto qué quiere decir? Que el imputado tiene que manifestar de viva voz si es su deseo renunciar a ser juzgado por el Tribunal de Enjuiciamiento y que obviamente acepta este procedimiento abreviado. Por eso es que tiene que renunciar expresamente al juicio oral. Puede también consentir, tiene que expresarlo el procedimiento abreviado y tiene que admitir su responsabilidad en el delito y aceptar ser sentenciado. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones, de acuerdo a la lectura encomendada, nos establecía que hay elementos formales que pueden ser subsanables. Tiene saneables, perdón, que pueden ser saneables de acuerdo al artículo 99 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que para ello, en cuestiones de formalidad que puedan ser saneables, bueno, se le va a dar vista al Ministerio Público y se le va a requerir para que enmiende esta omisión. Sin embargo, considero yo que en el caso de estas formalidades que subsisten para el imputado de ser informado sobre su derecho de renuncia al juicio oral, que consiente el procedimiento abreviado, que admita su responsabilidad en el delito o ya acepte ser sentenciado, no distinguí dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales algún artículo específico en donde alguna de estas formalidades, bueno, pueda ser saneable. Desde mi punto de vista, bueno, puede dar pauta a lo mejor a una violación de derechos fundamentales e incluso, bueno, que pueda llevar aparejada consecuencia de la reposición de la audiencia para esa finalidad. Una vez que el imputado acepte ser sentenciado, bueno, ya se establecerá previamente la reducción de la pena. Obviamente, como ya habíamos establecido, la pena no debe de exceder de 5 años de acuerdo al término medio aritmético y puede también exceder de 5 años en su media aritmética. En caso de que la pena no exceda de 5 años en su media aritmética, como aquí lo estamos viendo, bueno, el ofrecimiento de reducción puede ser la mitad en delitos dolosos o las 2/3 partes en tratándose de delitos culposos. Cuando la pena excede de 5 años en su término medio aritmético, aquí mismo estamos viendo dentro de la lámina, que para los delitos dolosos puede proponerse hasta una tercera parte de la pena y para los delitos culposos hasta la mitad. Obviamente esto no va en ninguno de los casos se puede eximir de la reparación del daño, porque aquí es un procedimiento. En general, el procedimiento acusatorio oral tiene como finalidad la reparación del daño integral hacia la víctima. Por eso es que se le da preferencia a este rubro de reparación del daño. En cuanto a la reparación del daño, bueno, aquí vemos en la lámina también que puede existir la oposición de la víctima en la reparación del daño. Si es así, bueno, puede acudir, ya sea por sí o a través del Ministerio Público, al recurso de apelación, efecto de que, de acuerdo al artículo 461, 471 de esta misma legislación, se han analizado los agravios por el Tribunal de Alzada y verificar que efectivamente el juez haya realizado un correcto razonamiento de los argumentos que se hayan vertido sobre este rubro. En el caso de la oposición de la víctima, el juez en ese mismo momento de la audiencia tiene que analizarla, tiene que verificar obviamente los requisitos del 201 de la fracción tercera, verificar los medios de condición y en su momento, con todo este cúmulo de pruebas y todo este esquema en que se desahogó la audiencia, bueno, pues el juez tendrá que pronunciarse respecto si autoriza o no el procedimiento abreviado. Se realiza el debate de las partes para, en su defecto, llevar a cabo la sentencia correspondiente.
De acuerdo a la lectura encomendada, este procedimiento puede tener algunas controversias sobre sus alcances en relación con el procedimiento penal que nosotros a lo largo del tiempo hemos conocido. Esto es, uno, el principio general de no autoincriminación, incluso encuentra su sustento no únicamente en el principio de inocencia que prevé el artículo 20 constitucional, sino que también cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también se le conoce como el Pacto de San José. Y en este me permito citar que en el artículo 8, fracción G, establece que se le otorga a toda persona la garantía o derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Sería muy importante en su momento verificar, tomando en consideración la jerarquía o la supremacía constitucional, el artículo 133 de la Constitución Federal. Bueno, si alguno de estos procedimientos abreviados llegara a ser analizada por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Hasta el momento yo no encontré ningún pronunciamiento al respecto por parte de esta autoridad, pero sería muy importante conocer su punto de vista para verificar si efectivamente las regulaciones que se establecen en el Código Nacional efectivamente contravienen en primera instancia la Constitución y en segundo, obviamente, en un plano de igualdad, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en lo que al artículo 8, inciso G, me refería. Por otro lado, toman muy en consideración la función jurisdiccional del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque en este caso el autor establece, oye, el Ministerio Público únicamente es el encargado de la persecución de los delitos, pero en el procedimiento abreviado estamos viendo que su función también puede ser jurisdiccional al proponer una pena sobre la cual el órgano jurisdiccional no puede establecer si es correcto o no, únicamente tiene que limitarse a establecer si el Ministerio Público reúne todos los requisitos del artículo 201, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales para admitir y dictar la sentencia acorde a la imposición de la pena que haya sido solicitada por el Ministerio Público. No la puede modificar el órgano jurisdiccional. Por eso es que en la lectura se centra el autor en decir, en cuestionar esta parte de la función jurisdiccional del Ministerio Público, ¿no? Habla también como una de las controversias que él establece, que resulta muy interesante, sobre la justicia negociada o la pena negociada. Desde el punto de la vista de la víctima o ofendido, bueno, dependiendo del tipo de delito que se le haya cometido en su agravio, pues puede, lo que este autor da a entender, aunque no lo dice abiertamente, puede existir la posibilidad de una revictimización hacia la parte ofendida al revivir un episodio traumático con la comisión del hecho delictivo, ¿no? Aunque no perdamos de vista que desde mi punto de vista muy personal, no pudiera ocasionarse una revictimización tan directamente, considerando que lo único que se va a trabajar son los datos de prueba y no se va a desahogar como en el ante el tribunal de enjuiciamiento, los medios de prueba, testimonios, periciales, todo eso, sino que se va a trabajar con los datos de prueba que estén acumulados en la carpeta de investigación. Como ya habíamos determinado, el ofendido puede oponerse a la admisión del procedimiento abreviado. Esto lo podemos encontrar en el artículo 204 del Código Nacional de Procedimientos Penales y es con la finalidad de que no se encuentre asegurado o no se cumpla con este tópico de la reparación del daño. Ahora, otra de las controversias que encuentra este autor es el dilema del prisionero. Esto es, ¿qué sucede? Él parte de esta premisa, ¿qué sucede cuando existen dos responsables del delito? Bueno, y que los dos se quieran someter a este procedimiento abreviado. Bueno, el autor nos da ahí mismo la respuesta al establecer que el artículo 207 del Código Nacional de Procedimientos Penales no impide que no puedan acceder a este procedimiento abreviado de manera conjunta. Solo basta advertir
los efectos penales que tendrían en ambos procesos, esto es lo que hay que delimitar. Si hay varias personas involucradas en la comisión de un delito, que sea el mismo, que exista conexidad en el ofendido y en los hechos, bueno, podrán sujetarse al procedimiento abreviado. Sin embargo, aquí lo que llama la atención y es donde enciende el foco rojo el autor es no perder de vista si alguno de los dos imputados o de los imputados que se encuentren implicados decide irse a juicio oral, mientras que el otro, bueno, se va al procedimiento abreviado, donde en el procedimiento abreviado, bueno, ya es conocido que va a obtener una sentencia condenatoria. Pero entonces, ¿qué pasaría con el imputado que decidió irse al tribunal de enjuiciamiento a juicio oral y que su sentencia sea absolutoria? Habría la posibilidad, considero, no perder de vista uno de los efectos del recurso de apelación, que es el efecto extensivo. Habrá que analizarlo bien y bajo qué hipótesis puede beneficiar al otro imputado, ¿no? En este caso, no sé, a lo mejor una deficiencia para acreditar cada uno de los tópicos de la figura descriptiva o de la figura antijurídica, en este caso del delito, bueno, pues sería muy importante plantearlo así. ¿Por qué? Porque tendremos dos sentencias que se contraponen o contradictorias. Y es una buena observación que hace el autor del tema que se analizó. Por otro lado, hace hincapié en un amparo directo que suena muy interesante, que es el amparo en revisión 449, 4491, diagonal del 2013, que tuvo verificativo el 9 de abril del 2014, en donde la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de votos, concluyó en resumen lo siguiente. Le voy a dar lectura rapidísimo: que la autoridad judicial tiene la obligación de apreciar libremente no solo los elementos aportados por el Ministerio Público en apoyo de su acusación, también tiene la atribución, el órgano jurisdiccional, en este caso el juez de control, asignarle el valor que considere prudente. O sea, no es que los datos de prueba me los das, él ya confesó y ya es un hecho que va a obtener una sentencia condenatoria, sino que resurge esta necesidad de que el juzgador valore, concientice razonadamente estos elementos de prueba. ¿Esto por qué? Bueno, porque el juez de control, al tener estos elementos de prueba y analizarlos a la luz del artículo 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la debida lógica formal o razonabilidad, podrá lograr el esclarecimiento de los hechos y concluir si condena o no al imputado. La otra premisa es que a pesar de que el imputado admita su participación en los hechos, esto es, admita su responsabilidad, bueno, no significa que la autoridad jurisdiccional, esto es, el juez de control, tenga la obligación de declarar procedentes las pretensiones del Ministerio Público. De ahí que surja pues el debate entre las partes, ¿no? Y no excluye que la autoridad jurisdiccional pueda advertir la suficiencia o insuficiencia probatoria, o bien que sean contrarias a derecho o que incluso puedan llegar a ser ilícitas. Y sin perder de vista, esto me gusta mucho de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin perder de vista que todo esto lleva implícito la obligación del Ministerio Público de demostrar la existencia del delito. Encuentra sustento en el artículo 21 constitucional. Ahí es donde está la facultad. Bueno, pasamos entonces al siguiente tema, que es la cuestión de la suspensión al proceso. Y obviamente este apartado también encuentra mucha importancia como dentro de los procedimientos especiales, porque, les reitero, muchas veces el problema en definir la justicia alternativa nos lleva o implica la omisión o el defecto
de confundir o de utilizar como sinónimos la justicia alternativa y los medios alternativos, cuando son conceptos completamente diferentes. En este caso yo me basé en la lectura de Erika Bardales Lascano, en su libro que se llama Medios Alternos de Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa, Teoría y Práctica, de la segunda edición, que es de Editorial Flores. Es una obra muy recomendable. Y ella establece que en tratándose de estas cuestiones, volvemos a reiterar, no todo aquel conflicto que termine en forma diferente al proceso ordinario, como es un juicio oral, puede ser llamado medio alternativo de solución de conflicto o de controversias, ya que estos requieren como requisito indispensable la declaración de la voluntad. En el caso de la suspensión del proceso a prueba, es muy importante porque el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro fue pionero en esta figura. Anteriormente en el sistema mixto se llamaba suspensión a prueba del procedimiento penal. Sin embargo, me atrevo a decir que fue muy mejorado en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Obviamente, dentro de este procedimiento, también es importante que el juez tome en consideración siempre se toma como preponderante lo relativo a la reparación del daño. Anteriormente se tenía que ya estar cubierta ese rubro de reparación del daño para acceder a la suspensión a prueba porque era un requisito elemental. Ahora, bueno, no puede estar pagado al 100%, pero se puede convenir o se puede hacer un acuerdo reparatorio para poder acceder a este beneficio. Bueno, aquí lo importante es destacar que a diferencia del procedimiento abreviado, el imputado puede solicitarlo, al igual que el Ministerio Público. En el procedimiento abreviado vimos que es muy restrictivo y que la única parte que lo puede promover es el Ministerio Público. Bueno, aquí es el imputado. Obviamente tiene que cumplir diversos requisitos, entre ellos, bueno, cumplir con la reparación del daño. Acuérdese que es una de las garantías o derecho fundamental que tiene la víctima de acuerdo al artículo 20, apartado C de la Constitución Federal. Y dos, cumplir con las obligaciones que el juez de control le imponga al imputado de hacer o no hacer, que esto es de carácter preventivo, disciplinario o restitutivo, de acuerdo a la naturaleza de la suspensión del proceso a prueba. Aquí, de acuerdo a la lámina, bueno, estamos viendo que procede en casos en que ya se haya dictado un auto de vinculación, al igual que en el procedimiento abreviado, se puede promover a partir del dictado de auto de vinculación hasta antes del dictado del auto de apertura a juicio oral. También tiene un tope respecto de la penalidad o de la sanción de prisión que opera cuando sean delitos cuya pena máxima de prisión no exceda de 5 años, muy importante tomarlo en consideración, que el imputado con anterioridad no haya sido condenado por delitos dolosos, que aquí va a haber una excepción porque el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales nos va a permitir volverlo a solicitar. Esta es la figura o esta es la connotación novedosa que tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro establecía que nada más era por una sola ocasión que el imputado podía solicitar este beneficio. Esto quería decir que a pesar del tiempo que haya pasado, si el imputado ya se había hecho acreedor a este beneficio 15, 20 años anteriores a la nueva petición, ya no podía concedérsele este beneficio. La interpretación que se le daba, si lo vemos así, era muy restrictiva. En el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, bueno, nos da la oportunidad de volverlo a solicitar después de 2 años que se cumpla o hasta 5 años maneje esos dos parámetros de tiempo. Es importante también establecer que este beneficio de suspensión del proceso a prueba no excluye o no impide que la parte afectada pueda ejercer la acción de vía civil ante los tribunales respectivos.
Considero yo que aun y cuando no lo restrinja, bueno, es como contradictorio porque se supone que uno de los requisitos elementales para la obtención de esta suspensión a la prueba es precisamente que se haya cubierto la reparación del daño o en su caso que haya un acuerdo reparatorio. Sin embargo, en caso de que no se cumpla con este tópico, obviamente va a dar lugar a la revocación del beneficio. Entonces, habrá que, es un tema muy, muy importante. No debe existir tampoco la oposición fundada de la víctima u ofendido. Si es así, dentro de la audiencia se le va a conceder el uso de la voz para efecto de que profundice o verta sus argumentos lógico-jurídicos que justifiquen tal oposición. Que hayan transcurrido, aquí está lo importante que yo les decía, que hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento de este beneficio o 5 años desde el incumplimiento de una suspensión condicional anterior en su caso. Si el imputado ya tiene 2 años que cumplió con este beneficio y surge la comisión de otro delito, ¿se puede volver a conceder este beneficio? Bueno, de acuerdo a la autora que les mencioné, sí, siempre y cuando hayan pasado 2 años. O en el caso de que el imputado haya incumplido con alguna de las obligaciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la puede volver a solicitar, sí, siempre y cuando hayan transcurrido 5 años desde el incumplimiento. Aquí hay casos de excepción para acceder a esta suspensión. En los casos en que el inculpado haya incumplido y obviamente el juez tiene que verificar que sea procedente dentro de la audiencia por el delito y que no existe oposición de la víctima. A esta audiencia estarán citadas la víctima o el ofendido, su asesor jurídico, el Ministerio Público, la defensa del imputado, pero la audiencia puede llevarse aún sin la comparecencia de la víctima o del ofendido. Esto no impedirá que el juez resuelva sobre la procedencia y los términos de la solicitud y obviamente en una segunda fase dentro de esta misma audiencia, el juez ya determinará si procede o no procede esta petición y fijará el plazo de suspensión que no podrá ser inferior a 6 meses ni superior a 3 años. Obviamente dentro de estas periodo, el imputado tiene que cumplir ciertos requisitos que también se encuentran contenidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 203 de esta legislación, que se enumeran, ¿no? Entre las cuales, bueno, es residir en lugar determinado, dejar de frecuentar lugares determinados o personas, abstenerse de consumir drogas, enervantes, o abusar de las bebidas alcohólicas, participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones, entre otras varias, ¿no? Para fijar las condiciones, el Ministerio Público y la víctima o ofendido podrán proponer al juez de control las condiciones que consideran que debe someterse al imputado. El juez de control, bueno, dispondrá, pero todo esto con estricto apego al Código Nacional de Procedimientos al Código Nacional de Procedimientos Penales. En caso de que el incumplimiento, bueno, como hemos establecido de acuerdo a la naturaleza del procedimiento oral acusatorio, tiene que existir una petición de parte porque se restringe el actuar de la autoridad jurisdiccional. ¿Esto qué quiere decir? Que el juez no puede actuar por sí solo o no existen estas medidas para mejor proveer, en donde él advierta que el imputado no ha cumplido con sus obligaciones inherentes a la suspensión del proceso a prueba y por consiguiente de oficio, como anteriormente se hacía en el sistema mixto, podría iniciar el incidente de revocación de suspensión del proceso a prueba. Ahora no es así. La parte, en este caso el Ministerio Público, puede solicitar la revocación del beneficio
y obviamente se abrirá audiencia, se le escuchará, se le tiene que cumplir esta parte de, de razonar, fundamentar, de aportar los elementos de prueba correspondientes para hacer eficaz su petición, su solicitud, y obviamente en esa misma audiencia el juez tiene que resolver sobre la retramitación de la revocación. Y en su caso, bueno, una de las consecuencias jurídicas que ello conlleva es que resurge el procedimiento y que obviamente el procedimiento se va a tener que llevar a cabo hasta su fase final, en este caso, bueno, hasta juicio oral, para lograr terminarlo con una sentencia ya acorde a los elementos de prueba que sean inmediados por el tribunal de enjuiciamiento. La suspensión de prueba, como ya aquí lo vuelvo a reiterar, son en los casos, desde el inciso A al inciso F, los requisitos que deben, substanciales, que deben cubrirse para solicitarla, ya sea por el Ministerio Público o ya sea por el imputado. Y las condiciones para cumplir durante el periodo de suspensión del proceso es que no puede ser inferior a 1 año ni superior a 3, contrario a lo que decía la autora del libro, que ella nos manejaba un término de 3 meses. Bueno, el Código Nacional de Procedimientos Penales sí nos establece un parámetro muy, muy determinado, que es de 1 año, que no debe ser menor a 1 año ni superior a 3. Estas son las condiciones a cumplir principalmente, que es residir en un lugar determinado, frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas, abstenerse de consumir drogas estupefacientes o abusar de las bebidas alcohólicas, participar en programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones, aprender una profesión o oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o institución que determine el juez, entre otras que también menciona el Código Nacional de Procedimientos Penales. Muchas gracias.